Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Será hasta el martes próximo cuando en la Cámara de Diputados se vote si la Unidad de Inteligencia Financiera debe o no avisar a una persona sospechosa de un ilícito que sus cuentas bancarias serán congeladas. Esta reforma, que ayer se aprobó en lo general, fue el motivo de un encontronazo que tuvieron la panista Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados, y el morenista Mario Delgado, el coordinador de los morenos en la Cámara de Diputados. Veamos el contexto. Este miércoles, con 308 votos a favor y 141 en contra en la Cámara de Diputados, se aprobó en lo general reformar la Ley de Instituciones de Crédito para permitir a la Unidad de Inteligencia Financiera facultades para que bloquee cuentas bancarias. Según esa prerrogativa, cuando existan indicios de que los recursos son de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera puede bloquear cuentas bancarias sin notificación previa y aplicar la extinción de dominio, es decir, decomisar bienes de la persona inculpada. Los presuntos culpables tendrán 10 días para presentar pruebas en su defensa y en caso de necesitarlo ampliar el plazo 10 días más. Transcurrido ese periodo, la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá 15 días hábiles para emitir una resolución administrativa que fundamente el bloqueo o liberación de cuentas y bienes. Tras la votación, la diputada de Morena, Lidia García, planteó una reserva al dictamen para que antes de congelar alguna cuenta se notifique a la persona infractora y que se elimine la aplicación de la extinción de dominio. Las observaciones de la diputada fueron aprobadas con 225 votos, principalmente de los legisladores de oposición y 223 votos en contra, pues la mayor parte de los legisladores morenistas no estaba presente en el recinto. La presidenta de la mesa directiva, la panista Laura Rojas, cerró la votación, lo que generó la molestia del coordinador de los morenistas, Mario Delgado. Delgado encaró a Rojas reclamando que se aceleró la votación y no se esperó a que llegaran el resto de su bancada, lo que generó una confrontación entre panistas y morenistas. Este jueves, los legisladores no consiguieron un acuerdo para la votación final, que se pospuso para el próximo martes. Punto y contrapunto. Vaya imágenes, imágenes que no son ajenas al Congreso de ningún país, querido Martín, pero el tema que yo creo que tú quieres hablar más bien es sobre la conveniencia o no de esta ley, de si es una buena iniciativa que cambia la estrategia para combatir el crimen organizado. Desde el sexenio pasado, muchos de las personas que se quejaban que solamente era el tema de las balas y de las armas, mencionaban el tema que están dejando que los grupos de narcotráfico sigan teniendo libres sus cuentas bancarias. ¿Eso no una buena idea, estas prerrogativas que se le darían ahora a la UIF? Una pésima idea, es una aberración jurídica. Pero a ver, voy primero con la dimensión política, porque esto efectivamente es normal en todos los congresos. Pero a mí sí me gustó que en Morena alguien se le haya puesto, ahora se haya encarado al bloque mayoritario y que haya dicho que esto viola derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, porque fue una diputada de Morena que pone las reservas, y de hecho en el Lidia García. Y en el discurso ella dice, a ver, aquí hay un diputado que tiene bloqueadas sus cuentas y no sabe por qué, ¿no? Porque la UIF puede hacer eso, pero no es legal, es una cosa muy gris, muy raro. ¿Qué es lo que pretende esta reforma que es espeluznante? Una, que sin audiencia previa, de repente te puedan bloquear tus cuentas. Que eso podrías decir, bueno, si eres un narcotraficante, a lo mejor algunos podrían estar de acuerdo. Pero no te dice nada, te bloquean las cuentas. Pero además le dan la facultad a la UIF para que ejerza la acción de extinción de dominio. ¿Qué quiere decir esto? Es una acción que se lleva por cuerda separada, es un juicio aparte, que lo que hace es que te quita la propiedad de tus bienes. Es decir, todo tu dinero que tienes en las cuentas, después de que este juicio se resuelva, sin que tú hayas sido culpable, te lo va a quitar el Estado. Y se va a un gabinete social, ¿no? Que así lo denominan la nueva ley, y ese gabinete social no tiene que pasar por la Cámara de Diputados y puede decir a dónde se va ese dinero, a programas sociales, a gasto corriente, a donde quiera, ¿no? Entonces, sí es algo muy, pero muy malo, muy perverso, porque te están quitando, o sea, no tienes... Estás en total indefensión, hay una presunción de culpabilidad y aparte sin que estés sentenciado y todavía siendo inocente pueden vender tus bienes, pues te pueden quitar tu dinero y no tiene ninguna responsabilidad del Estado, ¿no? Y es lo que decía la diputada, pues yo me reservo eso porque le voy a pedir primero a la UIF que me notifique cuando me va a bloquear las cuentas para que yo me pueda defender, porque qué tal si soy inocente. Y la segunda, que no ejerza la acción porque una vez que se resuelve la acción de extinción de dominio, en ese momento dejo de ser propietario de todos mis bienes. Esto sí, para que vean, es derecho penal del enemigo. Esto lo vemos en regímenes autoritarios. Esto no debe pasar, ¿no? Y tan es así que una diputada de Morena, ¿no? vio eso, pero no entiendo por qué están legislando como si ellos nunca vayan a estar del otro lado. Están legislando como si ellos se van a perpetuar en el poder y como si los que van a estar en la UIF vayan a ser santos y no bajo un velo de ignorancia en el cual, oye, puede llegar a la UIF alguien que a todos los mortales
los puede meter a la cárcel, te puede quitar los bienes y te puede bloquear tus cuentas y aparte te pueden sembrar cosas, etcétera, como pasa en este país. Daniel, contrapunto. No solamente no vamos a estar de otro lado en un buen tiempo, eso es un hecho, sino que pues, el que nada debe, nada teme, ¿no? Nuestros legisladores y nuestros funcionarios públicos pues no van a tener nada que temer, como sí los hay de otros gobernadores que están prófugos cuando son del PRI, ¿no? O sea, ahí no hay nada que temer. Yo lo que resaltaría de este proceso pues que no importa si es culpable o inocente. Es bien importante que ya no hay intervención por parte del presidente, tan es así, pues ahí hubo una diferencia tremenda, no hubo diputados que votaron incluso distinto. Ya no son alzadedos nada más en los cuales ya no hay Gamboas, ya no hay Beltrones que chascan los dedos y va todo parejo. ¿No viste a Mario Delgado ahí parando? No. Defendió el procedimiento, independientemente de si el procedimiento estuvo incorrecto o no, que si no dejaron votar a 5 personas, etcétera. Yo ahí aplaudo el proceso de esta nueva legislatura, ¿no? Una legislatura también histórica, no nada más por su composición, por quién preside en este caso, sino por la forma en que se conduce. Ya no es la vieja escuela, ya no es que el presidente baja una línea y es lo que dicta el presidente. En tiempos de, por ejemplo, de Hacienda, de cuando estaba Carstens, ¿cuántas reformas no se aprobaban por unanimidad, ¿no? Y ahí ni un solo debate. Aquí, digo, no que haya... ¿El Nacional tuvo debate? No, en tiempos de... Sí, por supuesto, además, y se dejó. Y quien no quiso debatirlo por parte de la oposición, pues ya también ¿Cuánto tiempo se aprobó la ley de austeridad? Un día, ¿no? Esta cosa de lo de la revocación del mandato, ¿no? Fue así, ¿no? Y por instrucción del cielo. No. Sí, todas las reformas constitucionales. Una revocación de mandato. Sí hubo debate, hubo debate que se cambió la fecha. Originalmente iba a ser el mismo periodo, el mismo tiempo que las elecciones. Después no. Yo con revocación de mandato sí estoy. Con esta otra sí me preocupa muchísimo. Yo creo que lo que dice Martín. Pero tú por acá no ves ningún peligro. No, para nada. No despliego. Ni siquiera con la reserva que pone una diputada de tu propio partido. O sea, ¿te gustaría que te bloqueen las cuentas y que te digan por qué y después que te vendan tus bienes? Si hay razones, pues... O sea, razones que va a decidir un funcionario en un escritorio. Yo creo que no han terminado de entender el tema, por eso es que no ven el peligro. No, para nada. El tema es que tiene que existir una previa investigación. Todos tendríamos el derecho de que primero se nos investigue antes de que se ejecute algo como lo que se está proponiendo. Sí, entonces, y la verdad es que, o sea, quisiera plantear como dos cosas. Creo que si algo nos ha quedado en la vida es que con alguien de izquierda y alguien de Morena no se le puede creer nunca. O sea, yo me arrepiento de haber defendido en esta mesa a Mario Delgado y decir que era la mejor propuesta para ser presidente de Morena. Después de la manera en la que utilizó la violencia política de género, amedrentando así a la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, se me hizo lamentable su papel. Quiero mandar un mensaje, decirle, Laura no está sola. Creo que muchos mexicanos lo vimos. No, o sea, no se vale que porque... O sea, se cumplió con el procedimiento y esto no hubiera pasado si los morenistas hubieran estado en su curul haciendo su trabajo y no perdiendo el tiempo. Perdieron por 2 votos y cuando la votación comenzó, ellos no estaban en su lugar. No tenían después por qué darles derecho a votar para que ganara Morena porque en el momento de la votación no estaban. Ellos perdieron. En política se gana y se pierde y cuando se pierde se tiene que asumir con todas sus consecuencias. Perdieron, hubo 225 votos a favor y 223 en contra. Entonces, así lo tuvo que haber asumido Mario Delgado y también todos los morenistas que comenzaron esta trifulca. Yo creo que son muy malas imágenes y sí es bien grave. O sea, ya en muchos espacios han señalado como que esta figura podría ser utilizada prácticamente para deshacerse de cualquier enemigo político y dejar en la calle a cualquier persona que te sea incómoda. Es verdaderamente grave y preocupante. O sea, primero lo de que te congelen las cuentas y después lo de la extinción del dominio. ¿Qué va a pasar? O sea, yo creo que estamos dando el peor ejemplo a nivel mundial. Entonces, sí hubo aquí una heroína. Muchas gracias, Lidia García, por usar pues todo tu empeño y todo el análisis del que fue, o sea, de este tema, que ir en contra de la corriente, ir por lo correcto y defender a los mexicanos. Viri, contrapuntos. Bueno, yo tengo tres apuntes, ¿no? Uno político, uno parlamentario, también vale la pena comentarlo, y uno técnico jurídico, que ahorita ya posicionaremos. El político, creo que vale la pena reconocer que en Morena no hay una sola línea, en Morena se vale el disenso, en Morena se vale la pluralidad. De hecho, si ves el tablero de votación, muchos otros diputados de Morena, los cuales les generó sentido la reserva que presentó la otra diputada, votaron a favor y no hay ningún problema. No es como antes, justo como decía mi compañero, no es como antes que hay castigos, que hay despidos de algunos funcionarios. O sea, no pasa nada. En Morena se vale el disenso, ¿no? Ahora, mi apunte parlamentario y es un llamado a nuestras y nuestros legisladores a la disciplina parlamentaria. Sí, efectivamente, uno cuando vas a la Cámara de Diputados ves que están las discusiones y hay
el 20, el 30% de las y los asistentes. Me parece que eso es una falta de respeto a la gente y no solo son los legisladores de Morena, son los legisladores de todos los partidos y de todos los grupos parlamentarios. Incluso en estos periodos de la mayoría de la 4T ha habido sesiones en las que los legisladores del PAN se van toda la sesión pero porque no están de acuerdo, etcétera, y después hacen berrinche, etcétera. Sí, lo han hecho, sí lo han hecho. Con golpes, con pero gritos, a ver, mi llamado, gente. bueno, ¿me puedes dejar hablar? Gracias. Mi llamado es a todas las legisladoras y los legisladores a que respeten a la gente, a que asistan y a que hagan su trabajo por el que les pagamos un sueldo, sean de Morena, no sean de Morena, ¿no? Porque ya te escuchas la chicharra que viene a votación y hay todos corriendo desde los edificios al salón de sesiones y eso es algo que sí deberíamos, por eso lo puse sobre la mesa, deberíamos cuestionarle a los legisladores. Y ahora, la parte técnica, ya como en esta parte del debate. Las reformas, esta iniciativa ya se estudió en comisiones, es importante que la gente también lo sepa. Ya se hizo una evaluación técnica, jurídica, constitucional de la propuesta, ¿no? Y ahí están los documentos y son documentos públicos. Entonces, no podemos estar aquí hablando de que es una cacería de brujas y de que se van a violar los derechos fundamentales. No se van a violar los derechos fundamentales. Tú mañana y si fuera así, no tener un peso en el banco. Escúchame, no, porque no cometería delitos. O sea, no, eso no lo sabes. Escúchame, bueno, si me pueden escuchar. Este análisis ya se hizo y si fuera en contra de la Constitución, del debido proceso que está garantizado en la Constitución, no podría ser viable, ¿no? También no se vale como que engañar. Bueno, a ver, y un último comentario. A ver, que hagas el último comentario y luego hacemos los contrapuntos. Ajá, un último comentario. Si hubiera existido, si hubieran tenido esta herramienta y la fortaleza de la unidad de inteligencia financiera, Javier Duarte y Karime no hubieran tenido dinero para poder escapar, ¿no? Eso sí, es un ejemplo materializado que quiero compartir. Entonces hay que fortalecer a la unidad de inteligencia financiera. Pero es no fundamental. de esta manera. Es A ver, fundamental. Contrapuntos. Dice Viridiana Martín que ya se hizo un análisis en comisiones que ya es constitucional. Es la Suprema Corte la que decía eso, ¿no? Del Congreso han salido luego de repente cada aberración jurídica que luego tiene que ser tirada. Sí, hay una división de poderes en el cual el legislativo, La 4T no existe. efectivamente hay un análisis en comisiones y se quiso hacer una ponderación constitucional utilizando una teoría que nada más no saben utilizar. Pero sí existió. No, pero lo que sale de ahí todavía si viola derechos, pues todos los gobernados tenemos una cosa que se llama derechos fundamentales y medios de control constitucional, que es el derecho a amparo. Entonces tú puedes decir, oye, a ver, esa ley se me hace que viola derechos y los jueces, los tribunales van a decidir. En realidad sería una acción. No, porque eso sería, no, o sea, depende si es autoaplicativo. Sería una acción de constitucional, que la podría también rebatir ahí. Hay 3 medios de constitucional en México, exacto. la acción, la controversia y el amparo. Eso, el amparo es el único que tienen los ciudadanos. Eso es lo que podrías hacer. Pero no hay una presunción de legalidad y constitucionalidad. No. Todos los teóricos modernos te dicen, a ver, el legislativo, las mayorías se pueden equivocar y siempre hay que tener sospecha de lo que se aprueban los legislativos. Por eso está la Corte. Y la Corte es realmente la que va a decidir. Y esto es totalmente inconstitucional. Va en contra de la presunción de pero estamos en el proceso de la elaboración. No, y si pero está mal elaborado, la aberración. A ver, que sería una aberración. No hubiera pasado eso. A ver, en la Constitución está el arraigo y es una aberración constitucional. Eso no ha sido el debate que ha dado la oposición. O sea, es que no pueden la oposición celebró ganar tan... cualquier batalla y en... vean los videos donde no, le gritan a Mario Delgado, lo van a regañar. No, y ese no es una batalla técnica jurídica que ver, ahorita está dando último mucho punto, mejor Martín, Martín que la oposición. No, pero Viridiana, o sea, a ver... Llega a defender lo que pasó ayer. Es indefendible. No, es que, o sea, hay derechos que simplemente te tienen que avisar cuando te van a hacer cosas. Yo lo sé. Punto. Eso No, es si el derecho lo más supieras, no estarías Ahí está el defendiendo contrapunto, esto. Martín, sobre el tema de la constitucionalidad. ¿Cuál es tu contrapunto? Que sean, por favor, como Lidia García, no sean como Mario Delgado. O sea, si van a estar con Morena, por favor, elijan el lado correcto de Morena, si es que tiene algún lado correcto. Sean como Lidia García, por favor, y olvídense de Mario Delgado para siempre. Ok. En este caso, digo, la votación ya quedó como tal, 225 votos a favor, 223 en contra, 2 abstenciones, que sigue el procedimiento. Ya veremos que si es que lo logran tumbar en la Suprema Corte y si no, veamos también, nos quedamos en el circo de lo que también nos quieren vender, ¿no? O sea, no es la primera y única vez que pasa, qué lástima que pasen este tipo de cuestiones, pero hay cosas importantes que han pasado en la legislatura, por ejemplo, y que no son nota. A mí sí me preocupa que no sea nota, por ejemplo, es histórico que la Sedena y el titular de Semar, de Marina
Marina vayan a comparecer al Congreso. Y eso jamás sería bueno que se platique en algún momento por acá, porque antes, ¿qué es lo que hacía? La Comisión de Seguridad iba y presentaba, se hincaba casi ahí a la oficina de Sedena, y son varias cosas de las que no se hablan, ¿no? Y me parece importante que traerlas como acá a la mesa. A ver, yo he dicho... Digo, no en ese programa. Que, no, también en esta mesa se ha hablado de ese tema, pero yo siempre he dicho, me hubiera encantado ver el arranque del sexenio de López Obrador con mayorías en Morena, discutiendo temas de Congreso de Izquierda, discutiendo temas de democracia participativa, revocación de mandato, consulta ciudadana, que por cierto, consulta ciudadana, salió sin el candado para hacer consultas sobre derechos humanos, ¿eh? Eso que tiene que ser tema, yo creo que la próxima semana lo discutiremos por acá. Me hubiera gustado verlos hablando sobre regulación del mercado de la marihuana y de otras drogas y no posponiéndola, en lugar de haber empezado con Guardia Nacional, en lugar de haber empezado con todos los temas que han sido muy criticados desde la sociedad civil como tal, ¿no? Sin duda, esta ley va a ser polémica. La semana que entra, entonces, regresa la discusión. Si sale aprobada, entonces igual esperemos que la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos meta una acción de inconstitucionalidad, porque en efecto, muchos creemos que podría violentar derechos de muchas personas como tal. Pero bueno, gracias a los cuatro. Se acabó el debate de hoy.